En 1811, los químicos franceses Jacques Denard y Gay-Lussac obtuvieron un silicio amorfo e impuro. Es por esto que el descubrimiento del silicio puro se le atribuye a Jöns Jacob Berzelius, un químico sueco que entre 1823 y 1824, tras calentar una mezcla de potasio con tetrafluoruro de silicio y lavar el resultado en repetidas ocasiones, logró eliminar todos los fluosilicatos y así obtuvo por primera vez el silicio en forma pura. El silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. No lo encontramos de manera sola, así que lo encontramos como dióxido de silicio y en una gran variedad de silicatos. Los silicatos son cuando un átomo de silicio está rodeado por 4 átomos de hidrógeno formando un tetraedro. El silicio presenta dos formas, la amorfa y cristalizada. La primera es un polvo parduzco y es más activo que la cristalizada. Se presenta en octaedros y es de un color azul grisáceo y brillo metálico. Los silicatos son compuestos que contienen un átomo de silicio y 4 átomos de oxígeno alrededor de este, que le dan una forma tetraédrica. El átomo de silicio normalmente se encuentra en su estado de oxidación de +4 y el ion tetraóxido de silicio es comúnmente llamado como ion ortosilicato. Este es muy poco frecuente en los minerales de silicato, sin embargo que desde este sea otra formación u otra estructura, el cual es mediante dos tetraedros individuales se enlazan por un átomo de oxígeno en común, el cual este átomo común funciona como una vértice para ambos y a la estructura resultante se llama ion disilicato. Los iones disilicato están constituidos por 2 átomos de silicio y 7 átomos de oxígeno. Los iones disilicato se unen para formar estructuras tridimensionales, para formar cadenas o para formar láminas. Las cadenas de silicato se dan al combinar dos vértices de cada tetraedro con otros dos diferentes. Estos dan una estructura de una cadena infinita con un esqueleto óxido-silicio. A esta cadena se le conoce como silicato de fibra sencilla. Pasando con las láminas, estas se dan cuando un tetraedro está unido con otros tres, dando una estructura laminar bidimensional. Un ejemplo de esto es el mineral del talco. Este, pese a que tenga iones magnesio e hidroxilo, posee, al ser pulverizado, claro, una textura suave que no raspa. Esto es debido a que los iones magnesio e hidroxilo se encuentran entre las láminas de silicato, confiriendo así su propiedad resbaladiza. El término genérico asbesto se aplica a un grupo de silicatos minerales fibrosos. En estos minerales, los tetraedros forman o están dispuestos en cadenas o estructuras laminares que dan una formación de rollos. El resultado que los minerales producidos en base a esto tienen una naturaleza fibrosa. El silicio es sólido. Tiene un punto de fusión de 1414 grados Celsius y un punto de ebullición de 3265 grados Celsius. Es un semiconductor. Tiene propiedades intermedias entre metales y no metales. Por ejemplo, parece un metal, pero es quebradizo y no maleable. Además que no conduce tan bien el calor y la electricidad como los metales. Les hablaré sobre las características químicas del silicio. Su número atómico es de 14 y con una valencia de 4. Cuenta con el número de oxidación de +4 y tiene una electronegatividad de 1,8. Cuenta con un radio covalente de 1,11 Armstrong y un radio iónico de 0,41 Armstrong, también con un radio atómico de 1,32 Armstrong. Su configuración electrónica simplificada es neón 3SO2 3P2 y su masa atómica es de 28.086 gramos sobre mol. Es un no metal relativamente no activo a temperatura ambiente. Se disuelve fácilmente en bases de disoluciones fuertes
desprendiendo hidrógeno y formando silicatos solubles. Tiene una densidad de 2,33 gramos sobre mililitro y su punto de ebullición es de 2680 grados Celsius. Y tiene un punto de fusión de 1410 grados Celsius. Principales métodos para la obtención del silicio. Número 1. El silicio de grado metalúrgico. Cuando de la minería se extrae la cuarcita, esta se lleva a la degradación global en un horno. Esto da a un silicio de entre 89 a 99% puro. Este proceso es muy económico, pero este grado de pureza es insuficiente para que el silicio pueda ser empleado en la electrónica y en los paneles solares. Para obtener un silicio que sí pueda ser empleado en la electrónica y en los paneles solares, ocupamos que sea de grado semiconductor. En primer lugar, la cuarcita y el coque se llevan a la reducción carbotérmica. Después, obtienes a un silicio de grado metalúrgico. Después, cuando se somete a la hidrocloración, obtienes al triclorosilano con impurezas. Tras la destilación, obtienes a un triclorosilano puro. Y cuando éste se descompone térmicamente, obtienes a un silicio de grado semiconductor. Para el silicio de grado solar, que es utilizado en las células solares, hay dos procesos diferentes. El primer proceso comienza con el silicio de grado metalúrgico y con una extracción líquido. A la par, hay una mezcla de aluminio con cuarzo, la cual se lleva a una reducción aluminio térmica. Estas dos reacciones nos dan como resultado al silicio prerefinado. Cuando obtienes al silicio prerefinado, este se somete a una extracción que da como resultado a un granulado de silicio. Este granulado de silicio ya está purificado, pero hace falta de una extracción líquido-gas que dé como resultado al silicio de grado solar. El segundo proceso es mucho más sencillo. Cuando el cuarzo y el carbón se llevan a una refinación multietapas, obtienes al óxido de silicio más carbón puro. Cuando esto se lleva a la reducción carbotérmica, obtienes al silicio purificado y tras una segunda purificación obtienes finalmente al silicio de grado solar. Usos industriales del silicio. El silicio es un semiconductor. Su resistividad a la corriente eléctrica a temperatura ambiente varía entre la de los metales y la de los aislantes. La conductividad del silicio puede controlar añadiendo pequeñas cantidades de impurezas llamadas dopantes. La capacidad de controlar las propiedades eléctricas del silicio y su abundancia en la naturaleza han posibilitado el desarrollo y la aplicación de los transistores y circuitos integrados que se utilizan en la industria electrónica. El silicio y los silicatos se utilizan en la fabricación de vidrios, barnices, esmaltes, cementos y porcelana, y tienen muchas importantes aplicaciones individuales. Otro importante uso del silicio es que sirve como elemento fertilizante en la formación del mineral primario rico en silicio para la agricultura, también como elemento de aleación en funciones, fabricación de vidrio para ventanas y aislantes. El carburo del silicio es uno de los más abrasivos y más importantes. Se usa en láseres para obtener la luz con una longitud de onda de 456 nm y la silicona se usa en medicina en implantes de seno y lentes de contacto. Dada su abundancia en la corteza terrestre, representando aproximadamente el 28% de esta, y debido a la suposición de que su concentración era aún mayor en el tiempo en el que la vida hizo su aparición en la Tierra, es de esperarse que este elemento tenga algún papel importante dentro de los sistemas vivos. Sin embargo, sus investigaciones han ido principalmente encaminadas hacia el estudio de sus efectos tóxicos producidos por sílice cristalina. En la actualidad, sin embargo, existe el creciente interés por conocer sus efectos sobre la salud, así como sus mecanismos de acción. Si bien podemos encontrar el silicio de manera fundamental en la Tierra, formando parte de la arena y las rocas, podemos encontrarlo también en algunos organismos vivos,
por ejemplo, formando parte de algunas estructuras como el esqueleto de las diatomeas. Estos son organismos unicelulares fotosintéticos a los cuales les es indispensable el silicio para su pared celular. También podemos encontrarlo en otros esqueletos de algunos organismos primitivos pluricelulares como son las esponjas silíceas. Y además podemos encontrarlo también en los huesos de los animales superiores. El silicio representa entre el 0.1 y el 10% del peso seco de las plantas superiores. Los fisiólogos vegetales no consideran al silicio como un elemento esencial en las plantas. Como resultado de esto, el silicio es omitido en la formulación de soluciones de cultivo de uso rutinario y no es considerado en muchas investigaciones de fisiología celular. Sin embargo, las evidencias muestran que las plantas que crecen en ausencia de silicio son frecuentemente más débiles y su crecimiento, desarrollo, viabilidad y reproducción son anormales. Además, son más susceptibles al estrés abiótico, como toxicidad por metales. Por ejemplo, en plantas de cebada cultivadas in vitro, se estudió el efecto del silicio sobre la toxicidad del manganeso. Las plantas cuyo medio fue adicionado con 9.1 micromolar de manganeso presentaron manchas necróticas, las cuales fueron prevenidas por agregar silicio 357 micromolar. Las plantas presentaron una cantidad similar de manganeso, sin embargo, el silicio propició que el manganeso se extendiera por toda la hoja, previniendo las manchas necróticas. Además de la toxicidad por metales, también son más susceptibles a ser invadidas por organismos patógenos, por insectos fitófagos y mamíferos herbívoros. Hay, sin embargo, grupos de botánicos, horticultores, agrónomos y patólogos vegetales que han estudiado, profundizado y expandido el conocimiento del silicio. Y en algunos experimentos se muestra que el silicio mejora la retención de agua en los tejidos y además reduce el daño por oxidación de las membranas ocasionada por un exceso de iones en ellas, lo que favorece que el silicio sea tomado en consideración en la biología de las plantas. En el cuerpo humano encontramos el silicio como un elemento traza esencial, presente en todos los tejidos. Las evidencias de diferentes estudios muestran que el silicio es importante para el proceso de osificación, específicamente en la síntesis de colágeno y de tejido óseo. Y además sugieren que es esencial para evitar la toxicidad por aluminio. Los principales efectos contrastados del silicio están relacionados con la mineralización ósea, la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Y además se ha descrito la implicación activa del silicio para prevenir el envejecimiento de la piel. Los efectos tóxicos del silicio aparecen como consecuencia a la exposición ambiental generalmente involuntaria y es provocada casi siempre por la inhalación del sílice cristalino y de asbestos de sílice. Estos casi siempre provienen de las fábricas en donde el silicio es procesado. El silicio es reconocido como carcinógeno pulmonar por silicosis y asbestosis, esto después de una exposición prolongada de tiempo a material en suspensión. En primer lugar, la silicosis es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de minerales que contienen el sílice. La silicosis se caracteriza por la fibrosis progresiva y por la reducción crónica de la capacidad pulmonar. Como ya había mencionado antes, la silicosis es una enfermedad que ataca principalmente a los pulmones. Por otro lado, la asbestosis tiene una etiología y una patología muy similar a la de la silicosis. Esta se diferencia en el tipo y el tiempo de exposición del sílice. Además de la intoxicación por partículas de silicio, se han llegado a describir algunos efectos tóxicos en las nanopartículas de silicio. Estos efectos son causados por el tamaño de estas nanopartículas.
En 2014 se pudo observar que las nanopartículas del dióxido de silicio son capaces de unirse a las proteínas de la sangre y de un homogenado de cerebro, causando la pérdida total de su funcionamiento.